Hola, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les pido por favor tomar asiento para iniciar esta sesión y siendo las 13 horas del día 29 de abril del año 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 12 de Irapuato, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario del Consejo dé a conocer las instrucciones para la realización y utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Por favor, secretario. Buenos días, con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. Presente. Consejero Adrián Núñez Galván. Sí, presente. Hago constar que el consejero Adrián Núñez Galván se encuentra presente en esta sesión. Gracias. Consejera Ana Elena Champacheco. Presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Presente. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Presente. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Presentación y en su caso aprobación de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7 y 15 de abril de 2021 de este Consejo Distrital Electoral 12. 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Distrital Electoral 12 de Irapuato. 6. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo de los cómputos distritales. 7. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. 8. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 9. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 10. Asuntos generales. Y 11. Clausura de la sesión. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día que dio lectura el secretario. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que el secretario verifique la pantalla y enliste sus intervenciones.
¿Puede verificar la pantalla, secretario? Sí, Presidenta, no se detectan intervenciones. Gracias. Al no haber intervenciones, someto a consideración de la consejera y consejeros electorales el orden del día, por lo que le solicito al secretario del Consejo recabe el resultado de esta forma nominativa. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 6 minutos. Gracias, secretario. Ahora bien, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o hacer uso de la aplicación a efecto de que el secretario verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. ¿Puede verificar la pantalla, secretario? Sí, Presidenta. No se detectan intervenciones. Gracias, secretario. Al no haber intervenciones, continúe con el siguiente punto del orden del día, secretario. Yo levanté la mano, soy Julio Rubio. Perdón, representante, no vi que levantara la mano, una disculpa. Entonces, se enlista una intervención por parte del representante propietario del PAN. Gracias, secretario. Ingeniero Rubio, tiene el uso de voz. Sí, nada más yo quiero hacer constar o quiero que quede asentado en el acta la inexistencia en ya bastantes sesiones del representante de Morena. Lo digo porque consejos anteriores que me ha tocado participar, cuando finalmente participan el mero día de la elección o un poquito antes, es frecuente que quieren que se les atienda poniéndolos al tanto de muchas cosas que con anticipación ya vimos y eso complica las cosas. Es todo el señalamiento que quiero hacer. Gracias, ingeniero Rubio. Tomamos nota de su intervención. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones ordinarias de fecha 30 de marzo y extraordinarias del 7 y 15 de abril de 2021, de los cuales solicito se me exime de su lectura, así como en lo relativo a los puntos 5 al 9, al ser documentos que se circularon junto con la convocatoria. Gracias, secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo en la forma ya establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. Presidente, hago constar que el consejero Adrián Núñez Galván. Ya se escuchó. Gracias. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 9 minutos. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, se pone a su consideración el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo del año 2021 y extraordinaria del 7 y 15 de abril del año 2021. Por si alguien desea hacer alguna observación o un comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma ya establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. Sí, Presidenta, no se detectan intervenciones. Gracias. Al no haber intervenciones, por favor, secretario, someta a votación las actas ya señaladas. Se somete a votación el acta de sesión 007/2021 correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2021, así como las actas de sesiones extraordinarias 008/2021 y 009/2021 de fecha 7 y 15 de abril. Consejera Presidenta Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor.
Hago constar que las actas de mérito fueron aprobadas por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 10 minutos. Se ordena al secretario del Consejo remitir las actas aprobadas a la Dirección de Organización Electoral de este instituto para que, por favor, por su conducto, lo remita a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para su debida publicación y, una vez hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión como anexos 1, 2 y 3. Secretario, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. En ese sentido, doy cuenta con el escrito presentado en fecha 7 de abril del año en curso, suscrito por Edgar René Delgado López, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual informa que en fecha 5 de abril del año en curso se presentó en las oficinas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda que utilizará el Partido Verde Ecologista de México durante la campaña electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, por conducto de su presidenta, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducientes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEG-137-2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 postuladas por el Partido Acción Nacional. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEG-138-2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 21 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales 3, 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 21 postuladas por el Partido Revolucionario Institucional. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. De cuenta con el acuerdo número CG-IEG-139-2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 21 de abril del presente año, por medio del cual se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales 3, 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 21 postulados por el Partido de la Revolución Democrática. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Sí, Presidenta, antes de continuar, doy cuenta que a las 13 horas con 14 minutos se integró a la presente sesión el representante propietario del Partido de la Revolucionaria Institucional, ciudadano Jorge Alberto González Unzueta. Gracias, secretario. Continúe, por favor. Doy cuenta con el acuerdo CG-IEG-140-2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso,
en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por el Partido del Trabajo. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, acuerda tener por hecho el comunicado y ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG y EG, diagonal 141, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por el Partido Verde Ecologista de México. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio respectivo al expediente para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG y EG, diagonal 142, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por Movimiento Ciudadano. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG y EG, diagonal 143, diagonal 2021, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por Morena. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se cuenta con el acuerdo número CG y EG, diagonal 144, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por Nueva Alianza, Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se cuenta con el acuerdo CG y EG, diagonal 145, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatos y candidatas a las diputaciones
por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 postuladas por el Partido Encuentro Solidario. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEC, diagonal 146, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatos y candidatas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por el partido Redes Sociales Progresistas. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEC, diagonal 147, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 22 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se registran las fórmulas de candidatas y candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa correspondientes a los distritos electorales locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, postuladas por Fuerza por México. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 22 de abril del año en curso vía correo electrónico suscrito por Susana Janet Cruz Montiel, representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual confirma la asistencia de la candidata registrada del mencionado partido político ante este Consejo Distrital Electoral al debate que se llevará a cabo dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 23 de abril del año en curso vía correo electrónico suscrito por Ulises Alfredo Ramírez Olorio, representante propietario del Partido del Trabajo, mediante el cual confirma la asistencia de la candidata registrada al mencionado partido político ante este Consejo Distrital al debate que se llevará a cabo dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 23 de abril del año en curso suscrito por Edgar René Delgado López, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual confirma la asistencia de la candidata registrada al mencionado partido político ante este Consejo Distrital al debate que se llevará a cabo dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 23 de abril del año en curso suscrito por Laura Patricia Fernández Vera, representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual confirma la asistencia del candidato registrado del mencionado partido político ante este Consejo Distrital al debate que se llevará a cabo dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes.
Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por Jorge Alberto González Unzueta, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual confirma la asistencia de la candidata registrada del mencionado partido político ante este Consejo al debate que se llevará a cabo dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 23 de abril del año en curso, suscrito por Víctor Manuel Zanella Huerta, candidato registrado del Partido Acción Nacional, mediante el cual confirma su asistencia al debate que se llevará a cabo dentro del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Cuenta con el acuerdo número CMIR/007/2021 del Consejo Municipal de Irapuato, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por la licenciada Jessica Janet Gómez Acosta, presidenta del Consejo Municipal, en fecha 25 de abril del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal de Irapuato designa a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Distrital 12 de Irapuato, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe de cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Gracias, secretario. ¿Puede verificar la pantalla? Observo que la licenciada Ana Elena, consejera propietaria 2, tiene levantada su mano. ¿No, Me consejera? parece. ¿No hay intervención por su parte? Ok. Ah. Muchas gracias. Está a consideración de quienes integramos este consejo el informe de mérito por si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación. ¿Alguien desea hacer alguna observación? Gracias. En ese sentido, al no haber observaciones ni intervenciones, proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo de los cómputos distritales. Gracias. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por el secretario. Por si alguien desea hacer algún comentario o alguna observación, favor de manifestarlo en la forma ya establecida. Por favor, secretario, verifique la pantalla. ¿No se detectan intervenciones, presidenta? Gracias. Siendo así, al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo referido, por lo que le solicito al secretario de este consejo recabe el resultado de la forma nominativa. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13:29. Se ordena al secretario de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente.
Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por el secretario. Si alguien desea hacer algún comentario u observación, favor de manifestarlo en la forma ya establecida. Por favor, secretario, verifique la pantalla. No se detectan intervenciones, presidenta. Gracias, secretario. En ese sentido, al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo referido, por lo que le solicito al secretario de este consejo recabe el resultado en forma nominativa. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 30 minutos. Se ordena al secretario de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a las supervisores y supervisores electorales locales, capacitadores, asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, integración de documentación para cada una de las casillas e instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por el secretario. Por si alguien desea hacer algún comentario o bien alguna observación, favor de manifestarlo en la forma ya establecida. Por favor, verifique la pantalla, secretario. No se detectan intervenciones, presidenta. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo referido, por lo que le solicito al secretario del Consejo recabe el resultado de forma nominativa. Consejera Presidenta Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito resultó aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 32 minutos. Gracias. Se ordena al secretario de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, secretario, continúe. El siguiente punto es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por el secretario. Si alguien desea hacer algún comentario u observación, favor de manifestarlo de la forma ya establecida. Por favor, secretario, verifique la pantalla. No se detectan intervenciones, presidenta. En ese sentido, al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo referido, por lo que le solicito al secretario recabe el resultado de forma nominativa. Consejera Presidenta Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 resultó aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 34 minutos. Se ordena al secretario de este consejo remitir copia certificado del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que se agendó un asunto por parte del representante propietario del PAN relativo a la inexistencia de representación de Morena en este consejo. Gracias. Inasistencia, perdón. Gracias, secretario.
Tiene el uso de voz, ingeniero, por favor, en primera ronda hasta por 10 minutos. De hecho, lo comenté cuando solicité mi intervención. Les decía que nada más precisamente quería que se hiciera constar en actas la inasistencia del representante de Morena en prácticamente todas las sesiones que hemos tenido. Y esto como un antecedente, porque en consejos anteriores con este partido se ha dado una situación especial. No asisten a las reuniones y el día que asisten, prácticamente el mero día de la elección, a veces quieren que se les ponga al corriente de todos los asuntos tratados y eso complica la sesión porque, pues obviamente, no es posible en una sesión tratar de repasarlas todas. Y quiero que quede como antecedente nada más. Es cuanto tengo que comentar. Gracias, ingeniero Rubio. Licenciado Unzueta, González Unzueta, tiene el uso de voz en primera ronda. Gracias, buenas tardes a todos. Una disculpa por la demora en la intervención. Nada más para clarificar. Creo que hubo criterios dispersos por parte del Consejo Municipal con los consejeros distritales. Esto en cuanto al tema de la invitación a los candidatos que disputan esta contienda electoral para asistir al debate. Quisiera preguntarle al Consejo si la invitación que se hizo en donde exhorta a los candidatos manifiesten su conformidad o su no asistencia a dicho debate, ¿qué pasa con los candidatos que no presentaron su carta de intención, ya sea positiva o negativa? ¿Es cuánto? Gracias, licenciado Jorge. ¿Alguien más desea el uso de voz en primera ronda? ¿Puede verificar la pantalla, secretario? Sí, presidenta, no se detectan más intervenciones. Gracias, secretario. Muy bien. Pues en relación al comentario del ingeniero Rubio, precisamente ya quedó asentado en actas el comentario que usted narró desde el inicio del acta. En esta ocasión ya se le da formalmente el uso de voz en este punto relativo a los asuntos generales. Y mi comentario respecto a su intervención, ingeniero Rubio, pues les quiero comentar que desde la instalación de este Consejo Distrital 12, a todos y cada uno de los partidos políticos de los institutos que ustedes representan, se les han hecho llegar a través de diferentes medios, ya sea a través del sistema CISNE, a través del correo electrónico y de forma particular cuando ustedes han hecho la solicitud expresa de los documentos que se van integrando y que se consideran importantes para este consejo. Mi comentario, ingeniero Rubio, es respecto a su intervención, porque precisamente todos los y cada uno de los institutos políticos que ustedes tienen a bien representar ya cuentan con la información de los acuerdos, de los oficios y de esa misma información se les circula a todos. Entonces, hasta el momento, todos tienen la misma información, aún y cuando existen partidos políticos que no han venido y que de los cuales se tiene registrada la inasistencia. Bueno, esa ya es decisión muy particular de cada instituto, pero al final del día, todos y cada uno de ustedes y de los restantes compañeros que no se encuentran el día de hoy con nosotros, cuentan con la misma información. Ahora bien, los acuerdos dictados por el Consejo General son información pública. Ello es así que se encuentran en la página del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Entonces, en ese ánimo, pues a fin de que pues, la contienda electoral sea equilibrada, haya equidad y que pues sobre todo que este consejo siempre ha actuado de forma imparcial. Gracias, ingeniero Rubio. Respecto al comentario del licenciado Unzueta,
Licenciado Unzueta, le quiero hacer el comentario que precisamente las reglas básicas establecen que en el supuesto de que algún instituto político no dé respuesta, se tiene como que está aceptando la participación en el debate. ¿Por qué? Porque así está dispuesto ya desde un inicio en las reglas básicas aprobadas por el Consejo General. Les hago la referencia que se les hizo llegar un oficio a todos los institutos políticos invitándolos a participar en el debate, porque precisamente la función de nosotros dentro del Consejo Distrital 12 y del resto de los compañeros de los consejos es precisamente sentar las herramientas para que ustedes participen de forma imparcial en el debate organizado por el instituto. Ahora bien, dentro de la infografía que se les hizo llegar a ustedes, se señala que 8 días antes de la celebración de su respectivo debate, que a nosotros nos corresponde el día 23 de mayo, los partidos políticos ratificarán la participación de candidaturas. Es decir, si nosotros tomamos de base nuestra fecha de grabación del mismo, del debate, que es el 23 de mayo, esos 8 días se traducen en el 15 de mayo. Ese día 15 de mayo se va a llevar a cabo pues una mesa de trabajo en el que se hará el sorteo pues de diferentes asuntos que en su momento se les hará llegar la información. Pero mi comentario es precisamente que si algún instituto político no contesta a nuestros oficios, se entiende la participación de los mismos en el debate. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Espero haber dado respuesta, ingeniero Rubio. Licenciado Unzueta. Verifica, por favor, la pantalla, secretario. Sí, presidente, al parecer no hay más intervenciones. Sí, yo quiero hacer un perdón. comentario. Perdón, ingeniero, adelante. Presidenta, de acuerdo al reglamento, está usted aclarando que en caso de que alguien no conteste, sí, no hay problema. En caso de que alguien no contesta, se da por aceptada la participación y en base a eso se hace el sorteo. No sé si fuera posible que fuera al revés, que si no contesta, se diera por hecho de que no va a participar. Lo digo porque si alguien que no contestó no se presenta el día del debate y ya se hizo el sorteo de los minutos y el orden de intervención, se va a trastocar todo el proceso del debate. Gracias, ingeniero Rubio. ¿Alguien más desea el uso de voz en esta segunda ronda? Bueno, ¿puede verificar la pantalla, secretario, por favor? Con gusto, presidenta. No detecto alguna intervención en esta segunda ronda. Gracias. Ingeniero Rubio, mire, precisamente les hago la referencia que en las reglas básicas, al ser un documento que ya fue aprobado por el Consejo General, nosotros como Consejo Electoral Distrital 12 no podemos modificar las fechas ni los lineamientos señalados y aprobados por el Consejo General, que es la autoridad máxima dentro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Sin embargo, sí les quiero reiterar, como ya les había comentado minutos antes, que precisamente dentro de la infografía que se les circuló dentro de los documentos relativos al debate, se los voy a leer tal cual. Dice la infografía: 8 días antes de la celebración de su respectivo debate, los consejos harán sorteo para determinar ubicación en escenario, orden de intervenciones y segmentos. Segundo, ratificarán la participación de candidaturas. Y tercero, se dará a conocer a las personas que tengan a su cargo la moderación. Esto es que va a haber un segundo corte. Y este segundo corte va a ser el día precisamente 15 de mayo, para que precisamente los institutos políticos que ustedes representan, ya el Consejo de forma cierta tenga el conocimiento de quiénes van a participar
pues precisamente para que se haga el sorteo a que hace referencia esta infografía. Una vez sorteados la ronda de intervenciones, la ubicación en el escenario, el orden de intervención y los segmentos, pues va a ser ya con el conocimiento de causa de quiénes serán los participantes que sí asistirán. Entonces, sí, espero haber dado contestación a su inquietud, pero nosotros no podemos dar movimiento alguno a los documentos que ya fueron aprobados por el Consejo General. Mire, lo entiendo. Entonces quiere decir que en ese segundo corte, alguien que no haya confirmado, no se va a dar por hecho que es aceptada su participación. O sea, el corte es definitivo. Quien no confirme no participará en el debate y se podrán distribuir mejor los tiempos, los lugares, el orden, etcétera. ¿Es así, como entiendo? Sí, claro, ingeniero Rubio, porque precisamente les pido a los presentes que estén muy atentos, sobre todo, por ejemplo, a ustedes que ya confirmaron la asistencia, está perfecto. Pero va a haber un segundo momento que los representantes de partidos tendrán la posibilidad de hacer su manifestación de forma expresa, como ya lo han hecho algunos de ustedes, para que confirmen la asistencia de su candidato al debate. Pues no olvidemos que es un momento importante, básico y fundamental dentro de los institutos políticos, pues para que la ciudadanía conozca las propuestas de cada uno de sus candidatos. Y sí, nos vamos a alinear a la infografía. Si ustedes gustan me queda checarla, claro, gracias. de nada, ingeniero, si ustedes gustan checarla ya de forma muy particular, tanto las reglas básicas, el acuerdo del reglamento de debates, la infografía, son documentos que ustedes ya tienen. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, no duden en marcarnos o enviarnos algún correo y se les dará las respuestas como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. ¿Alguien más desea el uso de voz? ¿Puede verificar la pantalla, secretario? Sí, presidente, al parecer no hay más intervenciones. Gracias, secretario. Siendo así, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Siendo las 13:47 del día 29 de abril del año 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Distrital 12, agradeciendo a todas y a todos su presencia y participación. No sin antes agradecer su asistencia y deseándoles que tengan todas y todos un excelente día. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas.